mayores consecuencias. Por ejemplo, ayer salió una nota muy sonada en la revista Forbes, una revista que cuando le asumió lo levantaban, ¿no? Como un referente del capitalismo occidental, por decirlo de alguna manera, y ahora hablan de la estafa cripto más grande de la historia, por ejemplo, ¿no? Milei hizo mucho hincapié cuando recibió su primer año de mandato en esto de ser el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le gusta ir a foros internacionales de la derecha, le gusta ser reconocido a nivel internacional, y eso realmente ha afectado y está pegando mucho en su credibilidad internacional. Y creo que Estados Unidos hay que seguir muy atentamente esta cuestión, pero claramente las consecuencias internacionales son y van a ser mucho mayores a las consecuencias locales, donde de alguna manera la dinámica política hoy en Argentina, bueno, parece ser otra. La oposición no está pudiendo ordenar, no está pudiendo ordenar los discursos, no está pudiendo mostrarse, y eso le da un aire importantísimo al gobierno. Sí. Da la sensación que es tan escandalosa la situación de Milei que desnuda la falta de vigor del músculo opositor, ¿no? Porque teniendo a un Milei en estas condiciones, la oposición no acierta a construir ni siquiera un mensaje alternativo. Exacto, sí, comparto plenamente. La oposición no está logrando construir en política, ¿viste? Algo que no puede pasar nunca en el poder es el vacío, ¿no? Y si hoy no está Milei, pareciera que vacío el frente. Entonces, eso también le da un aire y cierta fortaleza al gobierno, pero en algún momento la oposición deberá ordenarse. Hoy creo que está en un momento parecido al que estaba en 2016-2017 el gobierno de Macri, y se fue ordenando de a poco. Hoy quizás está un poquito peor, te diría, pero es una cuestión también de ordenamiento y de ver quién puede llegar a conducir esa oposición. Hoy no está claro, pero es un año electoral, puede servir bastante para eso. Yo creo que este año a la oposición le va a servir más para ordenarse internamente que ver si le puede o no le puede ganar al gobierno unas elecciones de medio término. En este contexto aparece como más amenazante la tormenta con el grupo Clarín que todo lo que pueda generarle la oposición. Sí, claramente, es curioso, ¿no? El nuevo enemigo del gobierno, del grupo Clarín, recuerda a otra época de la historia política argentina reciente, ¿no? Ahí hay que ver cómo se desarrolla esto. Por supuesto que claro que la el negocio, los contratos con Starlink por telecomunicaciones, bueno, hay que ver cómo avanza eso. Yo lo que creo es que, por supuesto, el gobierno va a profundizar el conflicto con Clarín, porque el gobierno se caracteriza por profundizar los conflictos, si bien es verdad lo que decía antes, de que yo creo que ahorita le entra, pero va, son muchos, y por eso también la decisión de sostener a Petri. Entonces, bueno, hay que ver hasta dónde puede avanzar con el conflicto con Clarín, porque son muchos frentes de conflictos abiertos. Es un contexto complicado y económico, si bien parecerá haber cierta paz o estabilidad. Los economistas, los que realmente estudian esa cuestión, te dicen que la macro está muy frágil, o sea, de que tengamos la ilusión, la sensación de que está ordenada esa condición, ¿no? Entonces, bueno, creo que el gobierno tiene que cuidar eso. Gonzalo, ¿qué inconsistencia o qué costo pueden tener las contradicciones de Argentina respecto de alineamientos de política internacional? Por ejemplo, ayer el giro copernicano en torno a la postura sobre Ucrania, hoy más cerca de las necesidades de Rusia que de Ucrania, con quien buena parte del establishment político, económico, periodístico se alineó hasta estos días. Y lo mismo con el mismo presidente se había alineado con Ucrania. Sí, claro, sí. Mucho invitó, viste, a la Asunción en diciembre de 2023,
No hace mucho, a final de enero, en febrero, Davos, se reunió con él y publicaron la foto juntos, muy curioso. Claramente acá te habla de la falta de lectura política del presidente, de la ignorancia que existe en materia de política internacional, porque si él sabía que estaba alineado a Trump, no podía sacarte una foto con Zelensky en enero, porque se sabía que lo que Trump iba a hacer apenas asuma, es efectivamente lo que está haciendo ahora, esto lo sabíamos todos. Entonces, se habla ahí de una ignorancia grande en materia de política internacional. A mí no me sorprende el voto de ayer, me sorprende que haya demorado tanto, o sea, que tiene que ser muy explícito Trump para que él se alinee, ¿no? El gobierno, no me sorprende porque el gobierno en materia de política internacional está haciendo absolutamente todo lo que diga Trump, y no hay una lectura propia. Esperan órdenes, ¿no? Esperan órdenes de la Casa Blanca y ahí avanza. Entonces, en ese sentido no me sorprende. Y creo que nada, deja para la Argentina, profundiza lo que se estaba, que es una falta de credibilidad, una falta de política clara, de posicionamientos claros y propios. ¿No? Y es una pena porque históricamente Argentina tuvo una política exterior, te diría con todos los gobiernos, tuvo una política exterior soberana y bastante autogestionada, ¿no? Con una política exterior muy clara y que iba más allá de los intereses, más allá de con quién se alineaba, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una pena en ese sentido. Creo que mancha bastante la tradición en política exterior de la Argentina, que siempre fue de las mejores de América Latina junto a Brasil. Está con nosotros dialogando el doctor en Relaciones Internacionales, Gonzalo Fiore Viane. Mis compañeros Mayra y Alejo le trasladan sendas preguntas. Gonzalo, buenos días. En ese sentido que recién mencionaba el hecho de que Argentina, que sea una pena que esté teniendo como este papelón mundial. Ahora yo voy a usar la palabra papelón, digo, Milei arrancó arrancó la presidencia siendo como uno de los líderes de la derecha y hoy parece que esa imagen se le está opacando. ¿Está pasando del liderazgo al papelón internacional? Sí, claramente. Yo creo que si bien al principio hubo cierto personaje, no creo que en un sentido exactamente el líder tomado en serio con otros referentes de la derecha, pero sí había una fascinación que hacía que lo reciban muy bien en los foros europeos, en el CIPAC, por ejemplo, en los foros internacionales de la extrema derecha. Y eso realmente la novedad ya se cayó, por un lado, la novedad, y por otro lado, estos papelones, sobre todo lo del Cabro Cristo, que a nivel internacional pegó mucho en los círculos de la derecha, ¿no? Porque el mundo Cristo y el de la derecha hoy están muy interrelacionados, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, acá también. Eso hace que pegue mucho en su credibilidad, porque solamente quedaron dos opciones: o Milei fue estafado porque no pudo leer que era una Cristo estafa, o Milei participó de la estafa. Cualquiera de las dos posibilidades, lo único que se entiende, o que es una intención, ¿no? Por lo tanto, hace que se caiga de alguna manera el personaje en estos círculos. En ese sentido, creo que claramente está más cerca del papelón que del liderazgo. Gonzalo, buen día. Bueno, hablando de estos papelones, por así decirlo, internacionales, ¿cómo afecta quizás también a la imagen pública internacional esto que está ocurriendo con el Papa Francisco y que el presidente Javier Milei no haya ni siquiera deseado recuperación pública al presidente y todo lo que ha ocurrido también en redes sociales? Yo sé que vos sos una persona activa en redes. ¿Cómo puede leerse justamente esta decisión del presidente ni siquiera acompañar al Papa Francisco en esta situación? Bueno, es un posicionamiento ideológico de esta personal, se diría, es realmente una pena, ¿no? Porque el gobierno no está valorando, y aparte de la sociedad argentina creo que tampoco, la figura de Francisco, creo que sin ninguna duda es la Argentina más importante de la historia a nivel internacional, por lo menos, ¿no? Porque termina siendo el primer latinoamericano, la cabeza de la institución más
ofensiva que tiene, y es una de las más importantes sin ninguna duda, más allá de la que de cada uno, y en ese punto el gobierno también una profunda, te diría, mezquindad política también, ¿no? Está claro que no, que más allá de los acercamientos que hubo en su momento cuando asumió, no sé si se acuerdan cuando lo va a ver el Papa, y una reunión bastante afectuosa, sobre todo por parte de Francisco en aquel momento, más allá de todo lo que había dicho Milei de él, está claro que personalmente no le gusta su figura y la han partidizado acá en Argentina, ¿no? Entonces, creo que se ve como eso, como una muestra grande de mezquindad personal y mezquindad política. Gonzalo, la última pregunta y vuelvo al comienzo. Decías que para vos eras más un escándalo mundial y no local, sí. La amiga estafa de Milei. ¿Cuáles son las razones que hacen que en la Argentina, qué opera, qué lógica opera para que aquí haya un mecanismo de justificación que esté funcionando? Bueno, es una gran pregunta y bastante difícil respuesta. Está claro que primero que hay una especie de un ejemplo. Por otro lado, todavía hay entre la sociedad cierta sensación de esperanza respecto del plan económico, y también es cierto que la estabilidad macro, entre comillas, el dólar pisado trajo cierta tranquilidad, más allá de que no alcance en general a la familia el dinero para llegar a fin de mes, o de que los precios reales efectivamente bastante sigan aumentando en alguna medida, pero creo que todavía hay cierto halo de esperanza por la seguridad que se empieza a resquebrajar. Yo no creo que en algún momento pudo haber parecido, creo que esto no es como la foto de Olivos, pero sí es puede ser un primer nivel que empiece a mostrar los hilos, ¿no? Y empiece a generar ciertas realmente a mí la figura del presidente se va a empezar a dañar primero, ya se empezó a dañar en realidad, primero afuera que adentro, y eso va a generar una especie de efecto contagio también. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto. Es preocupante, ¿no?, que estemos corriendo todo el tiempo los principios básicos de tolerancia en una democracia, ¿no?, de la institucionalidad, bueno, porque eso nos pone muy cerca de, en otro contexto, aceptar que dictadores se instalen entre nosotros. No digo en este, pero digo cuando uno va corriendo todo el tiempo en la frontera de aceptación, bueno, no me importa este escándalo si a mí me controla la inflación. Da la impresión que empezamos a debilitar nuestra propia democracia. Coincido plenamente, no necesariamente porque Milei se vuelve un dictador, cosa que yo no creo, pero sí, como bien decís, se puede generar a futuro que sí venga otra persona, o que sí se produzcan las circunstancias alineadas, correctas, para que efectivamente algo así termine sucediendo. Y por eso me parece tan preocupante ir dañando y ordenando de manera tan visible, tan patente las instituciones democráticas, ¿no? Y la idea de institucionalidad y de república. Creo que eso es efectivamente muy grave en un contexto internacional, además, donde el autoritarismo y los regímenes iliberales, no liberales, y las democracias que no llegan a ser dictaduras, pero sí son profundamente los países que son profundamente autoritarios, están cada vez más fuertes, ¿no? Los propios Estados Unidos históricamente se ufanó de ser el centro de democracia occidental. Hoy tiene un presidente que dice que le gustaría ser rey y que está por encima de la ley, ¿no? Entonces eso claramente se está generando un meta complicado. Gonzalo, gracias por ayudarnos a entender. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. El doctor en Relaciones Internacionales, abogado, politólogo, Gonzalo Fiore Viane, intentando interpretar lo que nos pasa a nosotros y la deriva con un contexto internacional bien complicado que estamos atravesando. Así son las cosas.